Buenos días, muchísimas gracias al comité organizador de este magno evento de la gastroenterología ecuatoriana por su invitación para compartir con ustedes este interesante tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. Un agradecimiento especial al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, doctor Fernando Benítez, por su amable atención. Queríamos ir a Cuenca, pero lamentablemente esta pandemia que tan duro nos ha afectado no nos los permitió, pero Dios es grande y pronto pasará todo esto y volveremos a estar juntos. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal no siempre es fácil. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son patologías muy complejas, muy heterogéneas, que comprometen la calidad de vida de los pacientes y que tenemos varios pilares que nos van a ayudar en ese diagnóstico. La historia clínica siempre relevante, la endoscopia, la biopsia, el laboratorio y las imágenes. En la primera parte de las manifestaciones clínicas debemos recordar los consensos recientemente publicados y el del 2013 de la Organización Europea de Cronicolitis en su declaración 3A nos dice: los síntomas de colitis ulcerativa son dependientes de la extensión y severidad de la enfermedad. Diarrea sanguinolenta, sangrado rectal, tenez, urgencia, incontinencia fecal, el incremento en la frecuencia de las evacuaciones, dolor abdominal, anorexia y fiebre sugieren colitis severa. En relación a la enfermedad de Crohn, los síntomas son heterogéneos, pero comúnmente incluyen el dolor abdominal, la pérdida de peso y la diarrea crónica. Estos síntomas deben crear la sospecha de enfermedad de Crohn, especialmente en pacientes jóvenes. Nuestro consenso PANCO, realizado en el 2016, en su declaración 1, decimos: el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal debe basarse en la correlación de aspectos clínicos, de laboratorio, endoscópicos, de imágenes e histológicos. Los posibles diagnósticos diferenciales deben ser descartados, algo muy importante. Cuando estamos frente a la situación de hacer diagnóstico en enfermedad inflamatoria, se nos plantean algunas dudas que son las siguientes, entre otras. La ileocolonoscopia, gold estándar. ¿Por qué clasificar cápsula endoscópica? ¿Cuándo? La enteroscopia, sus indicaciones. La biopsia siempre es diagnóstica. En el laboratorio, la proteína C reactiva y la calprotectina fecal, ¿cuál es su real utilidad? Enterotomografía versus enteroresonancia. Vamos a aclarar durante estos minutos estas dudas. ECO nos dice, en relación a la endoscopia y la pregunta de si es el gold estándar, lo siguiente: cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia, no colonoscopia sola, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. No hay, importante, no hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. En colitis ulcerosa, el hallazgo útil es la lesión continua confluente con una clara demarcación de la inflamación. En enfermedad de Crohn, las lesiones son discontinuas, la presencia de estenosis, fístulas y lesión perianal. En Crohn, las úlceras tienden a ser longitudinales y pueden estar asociadas a la apariencia en empedrado. Estas lesiones nos hacen pensar en colitis ulcerosa, reducción o pérdida del patrón vascular, edema, eritema, friabilidad, granularidad, el exudado mucopurulento, erosiones, ulceraciones, pólipos posinflamatorios, pérdida de outras, disminución del calibre de la luz. Hay que recordar muy bien que cuando hay estenosis en colitis ulcerosa, hasta que no se demuestre lo contrario, esa lesión puede tener displasia severa o cáncer. Y estas lesiones nos hacen pensar en Crohn, aftas que pueden evolucionar a lesiones más severas, úlceras redondas, longitudinales, serpiginosas, el empedrado de la mucosa y la estenosis.
Importante, no toda ileitis es enfermedad de Crohn. Si bien es cierto, es una de las causas más frecuentes, siempre que estamos frente a la sospecha de una enfermedad de Crohn, debemos plantearnos otras posibilidades. Son muchas las causas y la pregunta sería, si no es Crohn, ¿qué puede ser? La respuesta es la siguiente: una larga lista de causas de ileitis, entre las que se mencionan infecciosas, amibiasis, yersinia, salmonella, clostridium. Recordemos siempre en nuestros países latinoamericanos Mycobacterium tuberculosis, histoplasma, espondiloartropatías, vasculares, otras causas como tumorales, por medicamentos, enteropatías por AINES, no olvidarlas, y otras como ileitis por reflujo, endometriosis, enteritis actínica. Dada la importancia de hacer el diagnóstico diferencial, les recuerdo que hay parámetros que nos pueden ayudar en la diferenciación entre tuberculosis y enfermedad de Crohn. La duración de los síntomas es más corta en tuberculosis, más largo en Crohn. La citis más frecuente en tuberculosis, muy rara en enfermedad de Crohn. La fiebre más frecuente en tuberculosis, duración nocturna igual. Enfermedad perianal muy rara en tuberculosis, frecuente en enfermedad de Crohn. Y las manifestaciones extraintestinales como la tuberculosis pulmonar, que se ve en un 60% de estos pacientes, con neuropatías y deficiencias por vitamina B12, mientras que las manifestaciones extraintestinales en Crohn van a ser pioderma gangrenoso, uveitis, estomatitis, artritis, entre otras. La colonoscopia en tuberculosis son datos que algunas veces nos ponen a pensar, no es que siempre van a ser así. Úlceras transversales y enrollido de ratón con una válvula ileocecal patulosa permanentemente abierta, mientras que en Crohn tenemos úlceras longitudinales con mucosa en empedrado, y en una tomografía nos puede brindar la información en tuberculosis de un engrosamiento de la válvula ileocecal con engrosamiento también de la pared medial del ciego, mientras que en Crohn el engrosamiento es uniforme de esa pared con estratificación mural, signo del pene y lesiones salteadas. Una pregunta que debemos hacernos y que debemos familiarizarnos con ella. ¿Por qué clasificar? Las clasificaciones nos ayudan a tener un informe endoscópico unificado y eso es importante. Contribuyen a predecir el pronóstico y nos vamos a familiarizar con ellas, estableciendo sus fortalezas y sus debilidades, y nos quedamos con la que más nos guste o con la que más nos podamos sentir confortables. Hay muchas, vamos a mencionar algunas de ellas. Montreal, en colitis ulcerosa, nos dice, si tu paciente tiene una proctitis ulcerosa, clasifícalo como E1. Si tiene una colitis izquierda, clasifícalo como E2. Si tiene una pancolitis, afectación de todo el colon, clasifícalo como E3. Mayo es una clasificación muy sencilla que nos ayuda considerablemente. Mayo 0, mucosa normal. Mayo 1, enfermedad leve, eritema, patrón vascular, friabilidad leve. Mayo 2, enfermedad moderada con eritema, ausencia de vasos, friabilidad y erosiones. Y mayo 3, todo lo anterior, más úlceras en una enfermedad severa. Llegamos a LU6, es una complicación interpretarla como una clasificación un tanto complicada, porque realmente no lo es. Es una clasificación también muy sencilla. Acá vemos en el patrón vascular, porque establece 3 variables: patrón vascular, sangrado, erosiones y úlceras. En el patrón vascular nos dice grado 1 cuando la alteración de ese patrón vascular es focal. Grado 2 cuando hay una ausencia total del patrón vascular. En relación al sangrado, grado 1 es el sangrado punteado. Grado 2, el sangrado escaso. Grado 3, sangrado fácil, resumante a pesar del lavado. Y en lo que llegamos entonces a evaluar la variable de las erosiones y de las úlceras, nos encontramos con que grado 1 son erosiones menores de 5 milímetros. Grado 2, lesiones mayores de 5 milímetros. Y grado 3, úlceras profundas rodeadas de mucosa edematosa elevada.
Un ejemplo, si nuestro paciente tiene una ausencia total del patrón vascular, 2 puntos, y un sangrado fácil, resumante y una úlcera profunda, 2, 3 y 3 son 8 puntos. Vamos entonces a la clasificación, al puntaje total, y vemos que de acuerdo con Mayo, nuestro paciente tiene una enfermedad, endoscópicamente hablando, severa. Moderada, 5 o 6 puntos. Leve, 2 a 4 puntos. Montreal, en la enfermedad de Crohn, nos dice, si tu paciente tiene una afectación del ilion terminal, cosa que ocurre en un 30%, clasifícalo como L1. Si la afectación es de colon, 30% también, L2. Si la afectación es ileocolónica, el mayor porcentaje, 40%, L3. Y veamos que el porcentaje de L4, que es tracto digestivo alto, es muy bajo, un 1 o 2%. Debemos agregar la B1 si es inflamatorio, B2 si es estenosante, B3 si es penetrante y en el caso de que exista enfermedad perianal, colocar la P. Esta clasificación, el índice endoscópico simplificado para enfermedad de Crohn, tiene fama de ser complicado. Se van a dar cuenta que tampoco lo es. ¿Qué hacemos? Vamos a evaluar 4 variables en los diferentes segmentos, 5 segmentos: recto, colon izquierdo, transverso, colon derecho, ciego y el ilion. En cada uno de ellos vamos a evaluar el tamaño de las úlceras. Si la úlcera tiene 0,5, 0,1 a 0,5 centímetros. Si tiene 0,5 a 2 centímetros o es de más de 2 centímetros. Vean que tienen puntajes de 1, 2 y 3, dependiendo del tamaño mayor o menor. Vamos a evaluar también en cada segmento la superficie ulcerada, menos de 10%, entre 10 y 30% y más de 30%. La superficie afectada, menos del 50%, entre 50 y 75% y más del 75%. Y vamos a evaluar también la presencia de estenosis, sean franqueables o infranqueables. Hacemos la sumatoria total en cada segmento y luego la sumatoria global nos va a decir si nuestro paciente tiene enfermedad leve, 3 a 6 puntos, moderada, 7 a 16 puntos, o severa, más de 16 puntos. En conclusión, hasta ahora, podemos decir que la endoscopia es el estándar de oro actual para evaluar las lesiones de la mucosa y medir la eficacia terapéutica. La cápsula endoscópica tiene valor, bueno, acá vemos las úlceras lineales, erosiones o úlceras aftoides, empedrado, estenosis, que vamos a poder visualizar en un estudio como este. ¿Tiene limitaciones? Sí. El ECO, la Organización Europea de Cronicolitis, nos dice en una de sus declaraciones, en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn que tengan una ileocolonoscopia normal, la cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado, en ausencia importante de estenosis o síntomas obstructivos. En este caso, la enterotomografía o la enteroresonancia deben ser el método de elección. Y en relación a la enteroscopia, las ventajas de la endoscopia asistida por balón comparada con la cápsula incluyen la evaluación de las lesiones atípicas, la probabilidad de obtener biopsias por estudio histológico, la posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas como dilatación de estenosis, tratamiento del sangrado o recuperación de cápsula retenida en casos de estenosis. Llegamos a un punto, el tercer pilar diagnóstico, que es la biopsia. Es siempre diagnóstica, es importantísimo tener un buen patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal dentro de nuestro equipo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal. Casualmente, nuestro patólogo excelente que tenemos en el equipo multidisciplinario nos presta esta información para que se la presentemos a todos ustedes y nos dice, en colitis ulcerativa no deben faltar estos tips, vamos a llamarlo así. La distorsión arquitectural difusa, el infiltrado inflamatorio transmural y continuo,
La plasmocitosis basal, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad. Criptitis, accesos críticos que no son específicos de colitis ulcerosa, agregados linfoides y depresión mucinosa. Mientras que en enfermedad de Crohn, los datos que no deben faltar: la irregularidad crítica focal discontinua, la inflamación crónica focal transmural, granulomas epiteloides que, como ustedes saben, se encuentran en un 50% de los pacientes, y la irregularidad de la arquitectura vellosa. Pasamos al cuarto pilar, laboratorio. ¿Es la proteína C reactiva un marcador fiable de actividad inflamatoria intestinal? No hay muchos estudios, y qué bueno sería que nosotros en Latinoamérica comencemos a hacer trabajos multicéntricos. Esto es uno de los ejemplos que podemos hacer. Hay buena correlación con el CDS, estadísticamente significativa, un tanto débil, pero significativa. Es más sensible para enfermedad de Crohn que para colitis ulcerosa, cierto. Tal vez esa explicación es por el compromiso transmural. Es útil la proteína C reactiva en el monitoreo de la enfermedad de Crohn sintomática y asintomática. Puede brindar una medición objetiva de la inflamación para tomar decisiones de tratamiento, y en un programa de monitoreo recomendado para pacientes con enfermedad de Crohn la podemos hacer al inicio en todos los pacientes, y en pacientes sintomáticos que reciben terapia de inducción, y en pacientes con enfermedad fistulizante puede ser cada 4 semanas. ¿Cuál es la real utilidad de la calprotectina fecal? Distinguir una enfermedad orgánica de un problema funcional como un síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, predecir el riesgo de recaída, uno de sus grandes aportes. Distinguir el paso de enfermedad inflamatoria quiescente activa. Optimizar tratamiento. Antes estaba en valores cercanos a lo normal y ahora se altera. Algo tienes que hacer porque la inflamación no está respondiendo a lo que estás haciendo. Optimiza la terapia. Predecir la respuesta al tratamiento y definir la remisión profunda en ausencia de síntomas y lesiones endoscópicas. Importante esto. Condiciones no EII que pueden alterar la calprotectina fecal. Son muchas, como ustedes ven acá. Infecciones, condiciones inflamatorias múltiples, neoplasias, fármacos como los inhibidores de bomba de protones o los AINES, misceláneas como la úlcera péptica, cirrosis, pólipo juvenil. Pasamos al quinto pilar del valor de las imágenes. Enterotomografía versus enteroresonancia. La enterotomografía nos permite el realce de la mucosa con el contraste, engrosamiento y edema de la pared, cambios extramurales como el signo del peine, nódulos linfáticos aumentados de tamaño, mientras que la enteroresonancia, que tiene sus ventajas, da una mejor resolución del contraste en tejidos blandos, permite examinar el intestino delgado sin exposición a radiaciones, es ideal en población joven y en aquellos que ameritan estudios repetidos. Aquí debemos elogiar el excelente trabajo realizado por el grupo del doctor Panés, que en su hospital hicieron el índice María. Ha mostrado una muy buena correlación con el CDI. Acá vemos una buena sensibilidad y especificidad. María es una fórmula que incorpora el grosor de la pared, edema, ulceración, hiperintensidad del intestino calculado por cada segmento. Podemos demostrar además con enterotomografía los diferentes subtipos: inflamatorio activo, edema de la mucosa, ulceración e inflamación, penetrante fistulizante, resaltando el valor de la enteroresonancia en la enfermedad fistulizante, y el patrón fibroestenótico con estenosis, fibrosis o inflamación que pueden responder a tratamiento médico. Unos casos, para terminar, que hemos realizado con el radiólogo de nuestro equipo multidisciplinario. Este es un paciente de 29 años que llegó luego de 5 años en consulta en otro centro privado, nos llegó a nuestro hospital
en muy malas condiciones generales, con pérdida de peso, diarrea crónica, anemia, dolor abdominal. Se hizo la colonoscopia, tenía úlceras en el ilion, hicimos la enterotomografía, vemos la estenosis extensa que nosotros estamos observando acá. Por supuesto, el paciente requería cirugía y actualmente está en muy buenas condiciones generales. La enteroresonancia nos muestra fístulas enteroentéricas y, en este caso, colovesical. Este último caso es un paciente de 27 años que nos ingresó en el 2016, también en muy malas condiciones generales, diarrea crónica, pérdida de peso, lo habían evaluado en varios sitios, pensaron en enfermedad celíaca, pensaron en intestino irritable, bueno, yo no entiendo por qué, porque había muchos factores de alarma. Le hacemos la colonoscopia, úlceras en el intestino, en el ilion, tomamos biopsia para anatomía patológica, muestra para cultivo que siempre tomamos en nuestros pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn para hacer el diagnóstico, que ya lo hemos comentado. Y la enterotomografía fue informada como un engrosamiento concéntrico difuso no estenosante del ilion a predominio de su tercio distal hipercactante sin estratificación, sugestivo de ileitis inespecífica. Sin embargo, así decía el reporte, el engrosamiento concéntrico incipiente se plantea la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Comenzamos a tratar como enfermedad de Crohn porque habían elementos para el diagnóstico, pero tuvimos una sorpresa. El día 28 nos llegó el cultivo positivo para tuberculosis. Tenemos ahora ya las conclusiones para llevar a nuestras casas. Podemos decir que la iliocolonoscopia es el gol estándar en el diagnóstico, que en la práctica diaria debemos acostumbrarnos a usar clasificaciones clínicas y endoscópicas, recordar que no toda ileitis es enfermedad de Crohn y que debemos tomar cultivo de intestino delgado y en otros segmentos de ser necesario cuando sospechamos enfermedad de Crohn para hacer el diagnóstico diferencial con TBC. La proteína C reactiva y la calprotectina son útiles en el diagnóstico y seguimiento, principalmente acá. La biopsia no siempre es diagnóstica, pero permite en la mayoría de los casos diferenciar la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, así como con otras colitis no EIT. Y la enterotomografía o enteroresonancia son de gran valor para la evaluación de la enfermedad de Crohn. Por su atención, muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador de este magno evento de la gastroenterología ecuatoriana por su invitación para compartir con ustedes este interesante tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. Un agradecimiento especial al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, doctor Fernando Benítez, por su amable atención. Queríamos ir a Cuenca, pero lamentablemente esta pandemia que tan duro nos ha afectado no nos los permitió, pero Dios es grande y pronto pasará todo esto y volveremos a estar juntos. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal no siempre es fácil. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son patologías muy complejas, muy heterogéneas, que comprometen la calidad de vida de los pacientes y que tenemos varios pilares que nos van a ayudar en ese diagnóstico. La historia clínica siempre relevante, la endoscopia, la biopsia, el laboratorio y las imágenes. En la primera parte de las manifestaciones clínicas debemos recordar los consensos recientemente publicados y el del 2013 de la Organización Europea de Cronicolitis en su declaración 3A nos dice: los síntomas de colitis ulcerativa son dependientes de la extensión y severidad de la enfermedad. Diarrea sanguinolenta, sangrado rectal, tenez, urgencia, incontinencia fecal. El incremento en la frecuencia de las evacuaciones, dolor abdominal, anorexia y fiebre sugieren colitis severa. En relación a la enfermedad de Crohn, los síntomas son heterogéneos,
pero comúnmente incluyen el dolor abdominal, la pérdida de peso y la diarrea crónica. Estos síntomas deben crear la sospecha de enfermedad de Crohn, especialmente en pacientes jóvenes. Nuestro consenso PANCO, realizado en el 2016, en su declaración 1, decimos: el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal debe basarse en la correlación de aspectos clínicos, de laboratorio, endoscópicos, de imágenes e histológicos. Los posibles diagnósticos diferenciales deben ser descartados. Algo muy importante. Cuando estamos frente a la situación de hacer diagnóstico en enfermedad inflamatoria, se nos plantean algunas dudas que son las siguientes, entre otras. La ileocolonoscopia, gol estándar. ¿Por qué clasificar cápsula endoscópica? ¿Cuándo? La enteroscopia, sus indicaciones. La biopsia siempre es diagnóstica. En el laboratorio, la proteína C reactiva y la calprotectina fecal, ¿cuál es su real utilidad? Enterotomografía versus enteroresonancia. Vamos a aclarar durante estos minutos estas dudas. ECO nos dice, en relación a la endoscopia y la pregunta de si es el gol estándar, lo siguiente: cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia, no colonoscopia sola, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. No hay, importante, no hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. En colitis ulcerosa, el hallazgo útil es la lesión continua confluente con una clara demarcación de la inflamación. En enfermedad de Crohn, las lesiones son discontinuas, la presencia de estenosis, fístulas y lesión perianal. En Crohn, las úlceras tienden a ser longitudinales y pueden estar asociadas a la apariencia en empedrado. Estas lesiones nos hacen pensar en colitis ulcerosa, reducción o pérdida del patrón vascular, edema, eritema, friabilidad, granularidad, el exudado mucopurulento, erosiones, ulceraciones, pólipos posinflamatorios, pérdida de austras, disminución del calibre de la luz. Hay que recordar muy bien que cuando hay estenosis en colitis ulcerosa, hasta que no se demuestre lo contrario, esa lesión puede tener displasia severa o cáncer. Y estas lesiones nos hacen pensar en Crohn, aftas que pueden evolucionar a lesiones más severas, úlceras redondas, longitudinales, serpiginosas, el empedrado de la mucosa y la estenosis. Importante, no toda ileitis es enfermedad de Crohn. Si bien es cierto, es una de las causas más frecuentes, siempre que estamos frente a la sospecha de una enfermedad de Crohn, debemos plantearnos otras posibilidades. Son muchas las causas y la pregunta sería, si no es Crohn, ¿qué puede ser? Y la respuesta es la siguiente: una larga lista de causas de ileitis, entre las que se mencionan infecciosas, amibiasis, yersinia, salmonella, clostridium. Recordemos siempre en nuestros países latinoamericanos, Mycobacterium tuberculosis, histoplasma, espondiloartropatías, vasculares, otras causas como tumorales, por medicamentos, enteropatías por AINES, no olvidarlas, y otras como ileitis por reflujo, endometriosis, enteritis actínica. Dada la importancia de hacer el diagnóstico diferencial, les recuerdo que hay parámetros que nos pueden ayudar en la diferenciación entre tuberculosis y enfermedad de Crohn. La duración de los síntomas es más corta en tuberculosis, más largo en Crohn. La citis más frecuente en tuberculosis, muy rara en enfermedad de Crohn. La fiebre más frecuente en tuberculosis, duración nocturna igual. Enfermedad perianal muy rara en tuberculosis, frecuente en enfermedad de Crohn. Y las manifestaciones extraintestinales, como la tuberculosis pulmonar, que se ve en un 60% de estos pacientes, con neuropatías y deficiencias por vitamina B12, mientras que las manifestaciones extraintestinales
en Crohn van a ser teodema gangrenoso, uveitis, estomatitis, artritis, entre otras. La colonoscopia en tuberculosis son datos que algunas veces nos ponen a pensar, no es que siempre van a ser así. Úlceras transversales y enrollido de ratón con una válvula ileocecal papulosa permanentemente abierta, mientras que en Crohn tenemos úlceras longitudinales con mucosa en empedrado, y en una tomografía nos puede brindar la información en tuberculosis de un engrosamiento de la válvula ileocecal con engrosamiento también de la pared medial del ciego, mientras que en Crohn el engrosamiento es uniforme de esa pared con estratificación mural, signo del pene y lesiones salteadas. Una pregunta que debemos hacernos y que debemos familiarizarnos con ella. ¿Por qué clasificar? Las clasificaciones nos ayudan a tener un informe endoscópico unificado y eso es importante. Contribuyen a predecir el pronóstico y nos vamos a familiarizar con ellas, estableciendo sus fortalezas y sus debilidades, y nos quedamos con la que más nos guste o con la que más nos podamos sentir confortables. Hay muchas, vamos a mencionar algunas de ellas. Montreal, en colitis ulcerosa, nos dice, si tu paciente tiene una proctitis ulcerosa, clasifícalo como E1. Si tiene una colitis izquierda, clasifícalo como E2. Si tiene una pancolitis, afectación de todo el colon, clasifícalo como E3. Mayo es una clasificación muy sencilla que nos ayuda considerablemente. Mayo 0, mucosa normal. Mayo 1, enfermedad leve, eritema, patrón vascular, friabilidad leve. Mayo 2, enfermedad moderada con eritema, ausencia de vasos, friabilidad y erosiones. Y Mayo 3, todo lo anterior, más úlceras en una enfermedad severa. Llegamos a LU6, es una complicación interpretarla como una clasificación un tanto complicada, porque realmente no lo es. Es una clasificación también muy sencilla. Acá vemos en el patrón vascular, porque establece 3 variables: patrón vascular, sangrado, erosiones y úlceras. En el patrón vascular nos dice grado 1 cuando la alteración de ese patrón vascular es focal. Grado 2 cuando hay una ausencia total del patrón vascular. En relación al sangrado, grado 1 es el sangrado empunteado. Grado 2, el sangrado escaso. Grado 3, sangrado fácil, resumante a pesar del lavado. Y en lo que llegamos entonces a evaluar la variable de las erosiones y de las úlceras, nos encontramos con que grado 1 son erosiones menores de 5 milímetros. Grado 2, lesiones mayores de 5 milímetros. Y grado 3, úlceras profundas rodeadas de mucosa edematosa elevada. Un ejemplo. Si nuestro paciente tiene una ausencia total del patrón vascular, 2 puntos, y un sangrado fácil, resumante, y una úlcera profunda, 2, 3 y 3 son 8 puntos. Vamos entonces a la clasificación, al puntaje total, y vemos que de acuerdo con Mayo, nuestro paciente tiene una enfermedad, endoscópicamente hablando, severa. Moderada, 5 o 6 puntos, leve, 2 a 4 puntos. Montreal, en la enfermedad de Crohn, nos dice, si tu paciente tiene una afectación del ilion terminal, cosa que ocurre en un 30%, clasifícalo como L1. Si la afectación es de colon, 30% también L2. Si la afectación es ileocolónica, el mayor porcentaje, 40%, L3. Y veamos que el porcentaje de L4, que es tracto digestivo alto, es muy bajo, un 1 o 2%. Debemos agregar la B1 si es inflamatorio, B2 si es estenosante, B3 si es penetrante, y en el caso de que exista enfermedad perianal, colocar la P. Esta clasificación, el índice endoscópico simplificado para enfermedad de Crohn, tiene fama de ser complicado. Se van a dar cuenta que tampoco lo es. ¿Qué hacemos? Vamos a evaluar 4 variables en los diferentes segmentos, 5 segmentos: recto, colon izquierdo, transverso, colon derecho, ciego, y el ilion. En cada uno de ellos vamos a evaluar el tamaño de las úlceras. Si la úlcera tiene 0,1 a 0,5 centímetros.
Si tiene 0,5 a 2 centímetros o es de más de 2 centímetros. Vean que tienen puntajes de 1, 2 y 3, dependiendo del tamaño mayor o menor. Vamos a evaluar también en cada segmento la superficie ulcerada, menos de 10%, entre 10 y 30% y más de 30%. La superficie afectada, menos del 50%, entre 50 y 75% y más del 75%. Y vamos a evaluar también la presencia de estenosis, sean franqueables o infranqueables. Hacemos la sumatoria total en cada segmento y luego la sumatoria global nos va a decir si nuestro paciente tiene enfermedad leve, 3 a 6 puntos, moderada, 7 a 16 puntos, o severa, más de 16 puntos. En conclusión, hasta ahora, podemos decir que la endoscopia es el estándar de oro actual para evaluar las lesiones de la mucosa y medir la eficacia terapéutica. La cápsula endoscópica tiene valor, bueno, acá vemos las úlceras lineales, erosiones o úlceras aftoides, empedrado, estenosis, que vamos a poder visualizar en un estudio como este. ¿Tiene limitaciones? Sí. El ECO, la Organización Europea de Cronicolitis, nos dice en una de sus declaraciones, en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn que tengan una ileocolonoscopia normal, la cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado, en ausencia importante de estenosis o síntomas obstructivos. En este caso, la enterotomografía o la enteroresonancia deben ser el método de elección. Y en relación a la enteroscopia, las ventajas de la endoscopia asistida por balón comparada con la cápsula incluyen la evaluación de las lesiones atípicas, la probabilidad de obtener biopsias por estudio histológico, la posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas como dilatación de estenosis, tratamiento del sangrado o recuperación de cápsula retenida en casos de estenosis. Llegamos a un punto, el tercer pilar diagnóstico, que es la biopsia. Es siempre diagnóstica, es importantísimo tener un buen patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal dentro de nuestro equipo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal. Casualmente, nuestro patólogo excelente que tenemos en el equipo multidisciplinario nos presta esta información para que se la presentemos a todos ustedes y nos dice, en colitis ulcerativa no deben faltar estos tips, vamos a llamarlo así. La distorsión arquitectural difusa, el infiltrado inflamatorio transmural y continuo, la plasmocitosis basal, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, criptitis, accesos críticos que no son específicos de colitis ulcerosa, agregados linfoides y depresión mucinosa. Mientras que en enfermedad de Crohn, los datos que no deben faltar, la irregularidad crítica focal discontinua, la inflamación crónica focal transmural, granulomas epiteloides que, como ustedes saben, se encuentran en un 50% de los pacientes, y la irregularidad de la arquitectura vellosa. Pasamos al cuarto pilar, laboratorio. ¿Es la proteína C reactiva un marcador fiable de actividad inflamatoria intestinal? No hay muchos estudios y qué bueno sería que nosotros en Latinoamérica comencemos a hacer trabajos multicéntricos. Esto es uno de los ejemplos que podemos hacer. Hay buena correlación con el CDS, estadísticamente significativa, un tanto débil, pero significativa. Es más sensible para enfermedad de Crohn que para colitis ulcerosa, cierto, tal vez esa explicación es por el compromiso transmural. Es útil la proteína C reactiva en el monitoreo de la enfermedad de Crohn sintomática y asintomática. Puede brindar una medición objetiva de la inflamación para tomar decisiones de tratamiento, y en un programa de monitoreo recomendado para pacientes con enfermedad de Crohn la podemos hacer al inicio en todos los pacientes y en pacientes sintomáticos que reciben terapia de inducción, y en pacientes con enfermedad fisturizante puede ser cada 4 semanas. ¿Cuál es la real utilidad de la calprotectina fecal?
distinguir una enfermedad orgánica de un problema funcional como un síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, predecir el riesgo de recaída, uno de sus grandes aportes. Distinguir el paso de enfermedad inflamatoria quiescente activa. Optimizar tratamiento. Antes estaba en valores cercanos a lo normal y ahora se altera. Algo tienes que hacer porque la inflamación no está respondiendo a lo que estás haciendo. Optimiza la terapia. Predecir la respuesta al tratamiento y definir la remisión profunda en ausencia de síntomas y lesiones endoscópicas. Importante esto. Condiciones no EII que pueden alterar la calprotectina fecal. Son muchas, como ustedes ven acá. Infecciones, condiciones inflamatorias, múltiples, neoplasias, fármacos como los inhibidores de bomba de protones o los AINES, misceláneas como la úlcera péptica, cirrosis, pólipos juveniles. Pasamos al quinto pilar del valor de las imágenes. Enterotomografía versus enteroresonancia. La enterotomografía nos permite el realce de la mucosa con el contraste, engrosamiento y edema de la pared, cambios extramurales como el signo del peine, nódulos linfáticos aumentados de tamaño, mientras que la enteroresonancia, que tiene sus ventajas, da una mejor resolución del contraste en tejidos blandos, permite examinar el intestino delgado sin exposición a radiaciones, es ideal en población joven y en aquellos que ameritan estudios repetidos. Aquí debemos elogiar el excelente trabajo realizado por el grupo del doctor Panés, que en su hospital hicieron el índice María. Ha mostrado una muy buena correlación con el CDAIS. Acá vemos una buena sensibilidad y especificidad. María es una fórmula que incorpora el grosor de la pared, edema, ulceración, hiperintensidad del intestino calculado por cada segmento. Podemos demostrar además con enterotomografía los diferentes subtipos: inflamatorio activo, edema de la mucosa, ulceración e inflamación, penetrante, fistulizante, resaltando el valor de la enteroresonancia en la enfermedad fistulizante, y el patrón fibroestenótico con estenosis, fibrosis o inflamación que pueden responder a tratamiento médico. Unos casos, para terminar, que hemos realizado con el radiólogo de nuestro equipo multidisciplinario. Este es un paciente de 29 años que llegó luego de 5 años en consulta en otro centro privado, nos llegó a nuestro hospital en muy malas condiciones generales, con pérdida de peso, diarrea crónica, anemia, dolor abdominal, se hizo la colonoscopia, tenía úlceras en el ilion, hicimos la enterotomografía, vemos la estenosis extensa que nosotros estamos observando acá. Por supuesto, el paciente requería cirugía y actualmente está en muy buenas condiciones generales. La enteroresonancia nos muestra fístulas enteroentéricas y, en este caso, colovesical. Este último caso es un paciente de 27 años que nos ingresó en el 2016, también en muy malas condiciones generales, diarrea crónica, pérdida de peso, lo habían evaluado en varios sitios, pensaron en enfermedad celíaca, pensaron en intestino irritable, yo no entiendo por qué, porque había muchos factores de alarma. Le hacemos la colonoscopia, úlceras en el intestino, en el ilion, tomamos biopsia para anatomía patológica, muestra para cultivo que siempre tomamos en nuestros pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn para hacer el diagnóstico, que ya lo hemos comentado. Y la enterotomografía fue informada como un engrosamiento concéntrico difuso no estenosante del ilion a predominio de su tercio distal hipercactante sin estratificación, sugestivo de ileitis inespecífica. Sin embargo, así decía el reporte, el engrosamiento concéntrico incipiente se plantea la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Comenzamos a tratar como enfermedad de Crohn porque habían elementos para el diagnóstico, pero tuvimos una sorpresa. El día 28 nos llegó el cultivo positivo
para tuberculosis. Tenemos ahora ya las conclusiones para llevar a nuestras casas. Podemos decir que la ileocolonoscopia es el gol estándar en el diagnóstico, que en la práctica diaria debemos acostumbrarnos a usar clasificaciones clínicas y endoscópicas, recordar que no toda ileitis es enfermedad de Crohn y que debemos tomar cultivo de intestino delgado y en otros segmentos de ser necesario cuando sospechamos enfermedad de Crohn para hacer el diagnóstico diferencial con TBC. La proteína C reactiva y la calprotectina son útiles en el diagnóstico y seguimiento, principalmente acá. La biopsia no siempre es diagnóstica, pero permite en la mayoría de los casos diferenciar la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, así como con otras colitis no EIT. Y la enterotomografía o enteroresonancia son de gran valor para la evaluación de la enfermedad de Crohn. Por su atención, muchísimas gracias.